Hola, mi nombre es Lourdes Fabiola Arjona Valdés. Actualmente soy estudiante en la carrera de Derecho en la Universidad Vizcaya Las Américas Campus Mérida y este trabajo es para la asignatura de Derechos Humanos y sus garantías individuales. El tema del que hoy me confiere hablarles es acerca de los derechos humanos a través del tiempo. Primero podríamos empezar con una pregunta básica. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son aquellos derechos con el que todo ciudadano nace y crecerá y se extinguirá hasta el momento de su muerte. Estos derechos humanos también comprenden lo que son los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y también en términos de libertad de cada uno de ellos, como también la obligación del Estado a garantizarle estos derechos al ciudadano. Antes de comenzar, lo ideal sería preguntarnos ¿de dónde nace la necesidad de tener derechos humanos o de que ellos existiesen? Bueno, pues la respuesta está en cualquier relato histórico que se pueda encontrar a la mano, ya que si nos damos cuenta, leemos tan siquiera un poco de los eventos históricos que se fueron dando, podemos darnos cuenta que la dignidad humana no existía, por lo tanto la humanidad era nula. Un ejemplo de ellos era la capacidad que tenían el gobierno, las monarquías, para comercializar con nosotros como si fuéramos objetos o, como lo dice el nombre, mercancías, sin ningún valor, jugando con nuestra vida y esclavizándonos por el simple hecho de existir. Principal causa que nos lleva a la existencia de ellos y, por lo tanto, lo que me lleva a mí a enseñarles cuáles fueron esos eventos que lograron que nosotros pudiésemos gozar de esos derechos. Bueno, pues aquí tenemos la línea del tiempo que está elaborada por mí y esta se divide en 4 etapas. Tenemos la Edad Antigua, la Edad Media, el Antiguo Régimen, que son estos dos, y las declaraciones modernas, que es cuando ya se declara la existencia de estos derechos humanos. Primero tenemos la Edad Antigua, que se comprende del Código Hammurabi, el Cintro de Sirio y el Corpus Juris Civilis. La razón por la cual se menciona el Código Hammurabi dentro de esta línea del tiempo es simplemente porque es el primer antecedente de derecho en la historia. Es decir, es el primer conjunto de normas que regían a una sociedad, por lo tanto se reconocía un poco la humanidad del ser humano dentro de esta misma. Por lo tanto, cualquier acto que fuera en contra de lo que dictaba este código era castigado. El siguiente evento del cual hablaremos es el Cilindro de Ciro, en el 539 a.C. Bueno, pues en el 1539 a.C. el ejército persia conquista lo que viene siendo Babilonia. Entonces su conquistador Ciro declara por primera vez algo innovador, que todo humano era declarado libre. Por lo tanto, este documento es reconocido actualmente como el primero en declarar los derechos humanos en la historia, difundiéndose así en gran parte de la India, Grecia y por último Roma, en donde nace nuestro derecho civil. Y para cerrar lo que viene siendo la Edad Antigua tenemos al Corpus Juris Civilis, nacido en Roma. Como fácilmente lo dice su nombre, civilis viene de civil, por lo tanto comprende todas las reglas sociales o de personas que podrían existir dentro de ese documento, arraigando un poco lo que viene siendo la humanización y sensibilización hacia nosotros. Y nos iremos al siguiente punto, que viene siendo la Edad Media, en donde nos encontraremos a la Carta Magna o Gran Carta Magna de Inglaterra en 1215. Ya ha pasado muchos años más. La Carta Magna nos habla acerca de una monarquía impuesta por Juan I, o Juan sin tierra como era más bien conocida, la cual violaba cierto número de leyes, tradiciones y en el descontento de los pobladores, estos lo obligan a firmar una carta que posteriormente sería o pasaría a ser conocida como los primeros derechos humanos durante la Edad Antigua. Esta gran carta magna nos habla de 4 fundamentos especiales, en las cuales nos dice que 1, el Estado será laico, es decir, no habrá intervención por parte de la Iglesia hacia el Estado. 2, que los hombres serán libres de poseer y de heredar. 3, que las mujeres viudas
no debían de volverse a casar para tener sus propios bienes o por lo que concierne de sus maridos, y también establecía la prohibición de sobornos y mala conducta de los funcionarios, es decir, cero corrupción. Estos eventos que tocaremos son los de el último régimen, que son petición de derechos, ley de habeas, Bill of Rights, Constitución de Virginia, Constitución de los Estados Unidos, Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Declaración de los Derechos de la Mujer y del Ciudadano, y Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La petición de derechos en el año 1628 surge como consecuencia de la Guerra de los 30 años. Al ocurrir la Guerra de los 30 años, el rey Carlos I de Inglaterra decide recaudar impuestos sin aprobación alguna del Parlamento, por lo cual causa tanto descontento como en la población como en el Parlamento. Él acuerda en encarcelar a todos aquellos que negasen a pagarlos. Por lo tanto, el Parlamento se vale de ciertos documentos para hacer valer 4 principios esenciales. No se podrá encarcelar a ningún soldado con los ciudadanos. 1. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Número 2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin ninguna causa aprobada. 3. Y no se puede usar la ley marcial en tiempos de paz. 4. Me siento que es como un antecedente de lo que viene siendo ley de procedimiento, por lo cual este se podría describir como un procedimiento de derecho común inglés en la actualidad, que facultaba a los jueces de examinar la legalidad de las órdenes de aprehensión y ejecutadas y la causa de ellas, es decir, garantizaba la libertad y los riesgos de las detenciones y represiones arbitrarias. El Bill of Rights declara los derechos y libertades de los súbditos y que dispone la sucesión de la corona. En ella se promulgan las libertades expresadas en la Carta Magna. Estas consisten en que las libertades ya no son concebidas como exclusivas y estamentales en régimen de derecho privado, sino como libertades generales en el ámbito del derecho público, y esta se promulgó el 16 de diciembre de 1688. La Declaración de los Derechos de Virginia. Esta parte de la historia consiste en la llegada de los ingleses a América, cuando sucede el acontecimiento de las 13 colonias que quieren independizarse de este régimen impuesto por ingleses. Estas fueron afectadas por la política monopolizadora de la metrópoli, es decir, Inglaterra, causando restricciones en materia económica, contribuciones y libertades que le comprendían a las personas que ya habitaban América, lo cual esto causó que se hiciera una nueva organización colonial, pero ahora de manera independiente. El anterior acontecimiento nos lleva a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, el 4 de julio para ser exactos. Su principal autor, Thomas Jefferson, el cual realizaría esta declaración para independizarse de Gran Bretaña, la cual hacía énfasis en 2 temas que son derechos individuales y el derecho de revolución, lo cual llegó hasta oídos de Francia y causó lo que vendría siendo, por así decirse, la Revolución Francesa. La Constitución de Estados Unidos de América en 1787 y la Carta de Derechos en 1791, escrita en el verano de 1787 en Filadelfia, la cual es la Constitución de Estados Unidos de América, ley fundamental de todo sistema federal estadounidense y documento histórico del mundo occidental. Las primeras enmiendas de la Constitución entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791. Estas hablan de que la Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda de incantación e irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autocriminalización obligada. Y en casos criminales federales se requiere una acusación por un gran reprobable que garantice un juicio público rápido con un jurado imparcial en el distrito en el cual ocurrió el crimen y prohíbe el doble enjuiciamiento. Creo que quizás la más conocida tenemos a la Revolución Francesa, a mano de la monarquía de Luis XVI y María Antonieta I, que eran delfines franceses, los cuales por el gran hecho de gastar dinero despanfarradamente sin preocuparse de sus pueblos, llevó a su destierro, causando una revolución en la cual
nuestros ciudadanos franceses pelearan por sus derechos, por su calidad de vida, por el tipo de vida que esta monarquía les estaba dando. Por lo tanto, declaran ahora un gobierno no monárquico, sino republicano. Recalcar que, como lo dice el nombre, estos derechos son únicamente y exclusivamente para los hombres. Por lo tanto, las mujeres quedaban un poco de lado, causando una desigualdad y una molestia, lo cual nos llega a nuestro siguiente punto o evento histórico. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791 a manos de Olympe Gounes y un grupo de feministas, las cuales fueron quemadas y masacradas en una misma oficina. Estas peleaban constantemente por el derecho de que ellas fueran libres e iguales que los hombres y ningún derecho tuviesen que ser mayor o menor al de ellos. Y a partir de estas ideas se hace la redacción de la declaración, que se ocupa de señalar algunos tópicos en los que recurre la inclusión a la mujer dentro de la sociedad francesa. Última instancia y último bloque de lo que vienen siendo estos derechos, tenemos las declaraciones modernas, que viene siendo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 también, Carta Europea de los Derechos Humanos 1950 y Convención Americana de los Derechos Humanos en 1969. Bueno, pues tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Alemania nazi, se hace la Declaración de Derechos Humanos en el año 1948, arraigado también de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948 también. Pero el gran problema de la creación de estos derechos humanos es que solo era válido para una pequeña parte de América, exclusivamente de Estados Unidos, y el continente asiático, dejando a todo continente occidental, asiático, parte de América, viene siendo lo que somos nosotros, México, Argentina, sin ningún solo derecho que pudiese respaldarnos. Y como último evento para 1969 ya tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, es decir, ya tenemos nuestro propio sistema en América, en toda América Latina. Este ya existe en gran parte de los países, por lo tanto ya tenemos quien nos respalde estos derechos por el propio organismo de derechos humanos. La importancia de saber la historia de nuestros derechos humanos es una simple causa: la lucha social por ellos. Porque, como bien escuché en una reflexión, de nada sirve tener los derechos humanos a la mano, de nada sirve tenerlos en documentos si estos no se ejercen, no se pelean con justa razón. Si tengo derecho a expresarme, puedo expresarme libremente. Si tengo derecho a agua, lo puedo pelear. Si tengo derecho a cualquier cosa que yo quiera y crea justa, tengo derecho a luchar por lo que yo creo. Es decir, si nos fijamos en todas las líneas de tiempo, en todos los eventos históricos, solo habrá una causa común: el bien social que se quiere alcanzar y la justicia. También es importante conocer estos derechos para que el día de mañana que me cometan alguna injusticia yo tenga toda la seguridad de que el Estado mismo, el mundo entero, las organizaciones a mí me van a garantizar que ese derecho no sea violado, por lo tanto pueda tener libertad y justicia sin necesidad de ejercerlos por propia mano, sino de una manera legalmente. Bueno, pues este ha sido todo mi video. Le doy muchas gracias a todos los que pudieron ver y espero se haya entendido y explicado de manera adecuada para todos los espectadores.